a meternos en un mundo, para mí es fascinante. Vamos a meternos en el mundo de la medicina de precisión y para eso estamos con Susana Baldini, que es directora médica de KM. Bienvenida. Buenos días. Y con la doctora Andrea Llera, que es investigadora principal del CONICET en Fundación Instituto Leluar. Bienvenidas a ambos. Defínanos qué es la medicina de precisión. Bueno, creo que ahí la palabra clave es precisión, como estábamos conversando hace un rato con Andrea, ¿no? Es apuntar a un target. ¿Cuál es ese target? Ese target puede ser un pedacito de una molécula, dentro de una célula, unos pequeños partes del ADN o unas proteínas. Entonces, apuntar hacia ello que se encuentra relacionado con la generación de una enfermedad y atacar entonces con el medicamento a esa célula en particular. Esto hace que, frente a, por ejemplo, en el campo de la oncología, inmunoterápicos más tradicionales, se pueda solamente romper una célula y no entrar con un lanzallamas a destruir, digamos, atacando a cualquier célula que se reproduce. Vos dijiste antes la imagen de, en vez del lanzallamas, un francotirador. Claro, así ¿no? decíamos, ¿no? Porque vos entrás con el marcador y el medicamento se dirige específicamente a ese marcador. Entonces, la medicación resulta más efectiva y más segura. También para los pacientes experimentas menos eventos adversos. Así que un poco el concepto es ese, ¿no? Medicina que se dedica justamente a brindar el mejor tratamiento, el más adecuado para el paciente, por eso es precisa también porque individualiza al sujeto que necesita tener esta medicación y en el momento adecuado. No es algo que se puede usar para todos, sino es el tratamiento adecuado para el paciente adecuado en el momento adecuado. ¿Esto le cambia la vida a los pacientes? Digo, me imagino, no sé, por ahí un paciente que puede pensar que su enfermedad es terminal y de repente termina siendo crónica, o el paciente que es crónico y tiene que tener un tratamiento que le implica una carga, no sé, porque le da molestias o tiene que restringirse. ¿Cómo lo ven a futuro y qué está pasando ya? Y ya está pasando que el cáncer está siendo combatido con mucha mejor precisión y eso alarga la vida, hace que algunas enfermedades tumorales directamente se curen, o sea, eso es concreto y ya está sucediendo. En términos de las enfermedades crónicas, el concepto más amplio de medicina de precisión nos lleva a qué se puede hacer para prevenir. Y ahí ese concepto es un poco más dirigido a la salud pública y lo que pretende es saber las características individuales de cada persona y proponer una forma de prevención adaptada a esas características genéticas y ambientales de la persona. Entonces, en las crónicas tenemos también marcadores tempranos que indican si una persona va a ser susceptible o no a una determinada enfermedad cardiovascular, por ejemplo, o a la diabetes, y en función de eso podemos pensar cómo hacer para desde lo más temprano en su vida, empezar a accionar para prevenir la aparición de esa enfermedad en el futuro. Justamente les iba a preguntar si se puede usar preventivamente. Sí, no solo con medicación, sino con acciones específicas. Todo el mundo sabe la historia del BRCA, que es un gen asociado a cáncer de mama y que la persona que tiene una mutación en ese gen tiene una probabilidad muy alta de a lo largo de su vida desarrollar un cáncer de mama. Bueno, hay cosas para hacer sabiendo eso. Hay prevenciones que se pueden hacer más frecuentes, como mamografías más frecuentes. Así que sí, el concepto más amplio de medicina de precisión tiene una potencialidad enorme más allá de lo que estamos viendo concretamente con los medicamentos. Sí, por ejemplo, decíamos hace un rato el tema del melanoma. Antes, yo me acuerdo cuando estudiaba, se medían las cifras de melanoma en supervivencia 6 meses. O sea, qué porcentajes de pacientes seguían vivos a los 6 meses. Hoy se mide a los 5 años. Entonces, ha sido obviamente una revolución también ahí que permite mejorar mucho la vida de las personas que la tienen y también desmitificar un poco para los familiares que por ahí cruzaron tratamientos con terapias convencionales, o sea que hoy en día conviene prevenir, tratar tempranamente y de vuelta.
cada paciente va a recibir el tratamiento que requiera en el momento que lo requiere. ¿Cuán importante es para que se siga desarrollando la medicina de precisión, la investigación, los estudios clínicos? ¿Qué viene pasando en la Argentina? Bueno, la investigación es fundamental y en medicina de precisión lo que se ve es que los investigadores estamos mucho más cercanos a los ejecutores de estas acciones terapéuticas o de prevención. Así que, no sé, si querés contar vos la visión No, porque desde la parte de ciencia básica, que es todo lo que está, digamos, más, llamamos a veces del tubo de ensayo al paciente, ¿no? Bueno, todos los estudios estos de descubrimiento, hay toda una fase que se realiza antes de empezar los estudios preclínicos con animales y luego los clínicos con personas, que ahora ya todos saben que es fase 1, 2 y 3. Sí. Ya no lo tengo que explicar más cuando me preguntan de qué trabajo. Y en ese sentido es muy importante porque si no se combina la investigación básica con la investigación clínica, no se puede avanzar. Entonces, el que la investigación básica haya avanzado en la detección de blancos y después se van buscando anticuerpos monoclonales que serían los que llevan las moléculas activas hacia esos blancos, no se puede avanzar. Entonces después los medicamentos llegan a las fases de desarrollo y ahí es necesario hacer estos estudios en personas. Cifras locales de Argentina, 32% más o menos en lo que es cáncer e inmunología se estuvieron investigando en el 2020, en Argentina, brazos hechos en Argentina con los mismos protocolos internacionales. Esto es una inversión muy grande que se hace. En el 2020 fue de 19.266 millones de pesos corrientes. Tenemos datos preliminares del 21 que duplicamos las cifras del 2017, que fue cuando la ANMAT creó una plataforma aparte para la evaluación de estos protocolos. Es una actividad médica sumamente regulada, la investigación clínica, y beneficia tanto a los pacientes, ahí hay que fijarse, el paciente que no recibe placebo, claro. El paciente oncológico, inmunológico, no recibe placebo, recibe el mejor tratamiento disponible. Y el otro brazo de pacientes que reciben el tratamiento que está justamente en estudio. En investigar. ¿Y cuántos pacientes están participando? En 2020 fueron aproximadamente 20.000 y datos preliminares del 21 hablan de 40.000 pacientes. Un montón. Son muchos pacientes. Los pacientes son enteramente atendidos por el investigador, ya sea guardia, visita, imagen, todo lo que precisa es atendido por el estudio. Perfecto. Andrea, contame qué es un biobanco y cómo se relaciona con lo que estamos hablando. Bueno, un biobanco es un repositorio, un almacenamiento de lo que llamamos bioespecímenes, que son pequeñas muestras de tejido o de sangre, puede ser tejido enfermo o tejido sano, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer un biobanco? Tener una gran cantidad de esas muestras para hacer estudios que van a hacer como un diagnóstico de cuáles son los cambios moleculares, genéticos, asociados a una enfermedad u otra. Se da una paradoja, que es que cuando uno tiene que estudiar la medicina de precisión, en realidad necesita estudiar cientos de miles de individuos para poder definir, bueno, esta característica genética está asociada a tal enfermedad. Y recién cuando eso está descubierto y validado, recién es que se puede usar a nivel individual. Nosotros necesitamos esa estadística para saber. Entonces los biobancos lo que permiten es tener acceso a grandes números de muestras para hacer ese tipo de estudios que preparan el terreno para después aplicarlo individualmente a cada individuo, a cada persona el tratamiento o la acción de prevención. ¿Cómo llega la medicina de precisión al consultorio médico? ¿No? ¿Cómo adaptamos al médico de hoy para que tenga los datos estos de la medicina, para que pueda leerlos, para que los tenga a mano, que va a tener que pedir nuevos estudios? Necesitamos tener nuestro perfil genético hecho, así como, no sé, hacemos el análisis de sangre, voy a tener un perfil genético al año, no sé, Claro. ¿cómo va a ser? Y lo que se piensa es que en unos años todos vamos a tener la posibilidad de tener nuestro mapa genético, nuestra huella digital, genética, y el médico va a tener
esa información disponible para accionar. ¿Qué pasa? El médico de hoy está haciendo una medicina individualizada en el sentido de que a cada paciente lo evalúa como individuo, pero el problema es que no tiene suficientes datos que le permitan hacer algo mucho más preciso. Y ahí es la palabra precisión de nuevo. Lo preciso no es lo mismo que lo individual. Entonces, el tema pasa por que ese médico cambie su cabeza o que se pueda educar de otra manera para poder saber qué hacer con los datos que recibe. Y eso no quiere decir que tiene que ser especialista en todo, simplemente que tiene que saber hacer las correctas preguntas, ¿sí? Sí, incluso a veces, aparte del médico de cabecera, hay una derivación a especialistas, e incluso los especialistas a veces requieren de comités para que interpreten, de súper especialistas, que interpreten estos biomarcadores y entonces identificar la terapia más adecuada. Es algo que no por sí solo el médico hace necesariamente, o sea, lo hace con asistencia de especialistas en lectura de todos estos análisis de biomarcadores que se piden. Normalmente para el cáncer cambió un poco el paradigma, no es de localización anatómica. Antes decías cáncer de cuello, de útero, cáncer de colon, cáncer de mama. Hoy vemos qué célula es y nos enfocamos en eso. Entonces, si es una célula de epitelio, se dice carcinoma. Bueno, esto es el carcinoma puede ir en el colon, puede estar en la próstata, puede estar en la mama, porque es de una célula epitelial, y entonces ahí es la interpretación de los médicos que van a buscar biomarcadores de carcinoma, más que los relacionados nada más con el sitio anatómico. Y bueno, en esto es justamente esta nueva manera de ver la medicina. Más adelante en el futuro, cuando se puedan hacer actividades también, muchas más actividades preventivas, marcadas en los perfiles, como comentaba André, y ahí se pueda sí llegar a prevenir más temprano algunas enfermedades. En otros casos va a seguir siendo tratamiento cada vez más sofisticado, con la posibilidad de convertirse en crónico en muchas ocasiones. La investigación es vital, que participen pacientes, personas de nuestro país, es sumamente importante tanto en los biobancos como en los estudios clínicos, porque de esa manera nosotros validamos que eso también sucede en nuestra población. Argentina tiene el potencial de convertirse en un hub de innovación e investigación clínica. Entonces eso no es algo que podemos dejar de lado. La respuesta que tuvo nuestra autoridad reguladora, la ANMAT, durante la pandemia fue fantástica. O sea, se pudieron hacer muchos protocolos acá justamente por ese soporte regulatorio del Estado que hubo. Pero no se puede negar la potencialidad de Argentina como un hub regional. Tenemos los profesionales, tenemos una población importante y que realmente está muy bien connotado la participación, ¿no? Déjame agregar que en el sentido sabemos que las poblaciones son diversas y muchos de los estudios que hoy en día, con los que contamos hoy en día, están hechos con poblaciones que son diferentes a la Argentina, que tiene un mestizaje especial, y ahí también, de nuevo, la importancia de biobancos locales, de estudios locales, porque se ha visto, se ha comprobado que hay muchos marcadores genéticos que son específicos de poblaciones, y si no estudiamos nosotros la población que nos compete, no lo va a estudiar nadie. Queda claro que se necesita la regulación del Estado, se necesita la investigación, se necesita toda la parte de corporativo, de empresas, de laboratorios, pero también se necesita el compromiso de los pacientes. Exactamente. Muchas gracias a ambas. Seguimos con más Health in Action.